Continuamos con Sentido Común. Hace rato que no puedo hablar con él de manera privada, particular, donde los dos nos ponemos a gritar. Y acá tenemos que ser un poquito más razonables. Pero Eduardo es uno de los que más machaca con algo que es obvio, pero que la totalidad de los espacios políticos no respeta, que es la pluralidad y la transparencia en sus juntas electorales. Recordemos que hace un mes hubo una interna radical que todavía hoy se sigue judicializando, producto de los fraudes espectaculares que se cometieron en Quilmes, en La Matanza, un poquito menos espectaculares, pero fraudes también que se cometieron en San Martín y en Tigre. Y el señor invitado tiene el celular prendido, no lo puedo creer. Y entonces con él siempre debate y ha escrito un libro que dice cómo terminar con el fraude. Algo que todavía no pudimos terminar. De hecho, la elección del Partido Justicialista para su candidata a presidenta terminó decidiéndose por un fallo de la Junta Electoral que impidió que el opositor Ricardo Quintela se pudiera presentar a elecciones. ¿Por qué? Porque no presentó los avales. Ponele. ¿Cómo andás? Bueno, la verdad que contento de estar acá. El tema del peronismo, que es lo mismo exactamente que ocurre en el radicalismo, en el sentido de que cuando el oficialismo maneja las juntas electorales, bueno, se produce ese tipo de hechos. Nosotros no somos expertos en el peronismo, pero me llama la atención que gobernadores, diputados nacionales no puedan juntar ni siquiera los avales. Es llamativo. Lo cierto es que la Junta Electoral en el peronismo determinó que la otra lista no se podía presentar. Hubiese sido interesante, porque hace años que en el peronismo no hay elecciones internas. Bueno, no se podía presentar porque no habían juntado los avales. Y la justicia convalidó eso con la jueza Servine de Cubría. Bueno, algo parecido en el radicalismo. Hay eso sí, para mí evidentemente una gran convulsión política. Y eso lleva a que después de tantos años se haya intentado al menos que haya una elección interna en el peronismo. Y hubo una elección interna en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que me imagino que tendrá sus repercusiones en las provincias del interior, porque la provincia de Buenos Aires siempre, ¿no?, tiene un peso específico propio. Bueno, y también ahí, por el tema de las juntas electorales, bueno, está judicializado. Intervinieron Corrientes, te aclaro, Eduardo. El radicalismo intervino Corrientes en la disputa entre el gobernador y Ricardo Colombi. Claro, yo creo que este tema de la forma en que se manejan los sistemas electorales. Los seres humanos tenemos lo que se llama una pulsión de muerte, decía Freud, ¿no es cierto? O sea, lo que nos tira para atrás, lo que nos lleva a destruirnos a nosotros mismos en ese equilibrio entre la pulsión de vida y la de muerte. Y como los seres humanos somos los que formamos las instituciones, por ejemplo, la democracia la forman un conjunto de ciudadanos que todos tenemos esa pulsión de muerte, daría la impresión que la estructura como tal que se forman de todos nosotros también tiene una pulsión de muerte. Yo creo que eso se nota, por ejemplo, ahora cuando la sociedad argentina vota a Milei. Bueno, vota a Milei en la pulsión de muerte buscando su propia destrucción, porque el otro ya dice que viene a destruir todo. En el caso de los sistemas electorales, bueno, parecería que la democracia formada por tantas personas como nosotros también tiene su pulsión de muerte y se organiza electoralmente para destruirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la democracia tiene que servir para que lleguen los mejores. Eso ya lo decían los filósofos griegos. En cambio, esa pulsión de muerte que creo que tiene la organización, lleva a que en vez de llegar los mejores, lleguen los peores. O sea, busca su propia destrucción en la organización. Tenemos que cambiar eso, porque en esa lucha que hay, bueno, tenemos que hacer que la democracia se consolide. Con fraude no se va a consolidar nunca. Ahora, antes de ayer, el gobernador Axel Kicillof dice que es una locura votar 2 veces en la provincia de Buenos Aires o de manera desdoblada. Yo le aviso al gobernador de la provincia de Buenos Aires que en 23 municipios con mucho menos recursos que en la provincia de Buenos Aires se vota de manera desdoblada. ¿Por qué crees que puede ser acá algo escandaloso, fraudulento o
con posibilidades de ser denunciado judicialmente. Bueno, acá desgraciadamente se judicializa todo. Bueno, pero digamos, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema. Hay que fortalecerlo y transparentarlo. El sistema electoral que hay, no solo en los partidos políticos, que es lo principal, porque es lo que eligen las autoridades nacionales, sino en los sindicatos, en las sociedades de fomento, en todas las instituciones, siempre se maneja del mismo modo, que es lo que uno planteaba en el libro. Siempre el oficialismo tiene el manejo de la Junta Electoral y de las elecciones. Al darle los elementos al oficialismo, es muy natural que muchos de ellos, o sea, para mí la amplia mayoría, trate de hacer todo tipo de trampa para mantenerse en el poder. La única solución es sacarle esas atribuciones a los oficialismos. Mientras eso no ocurra, buscarán desdoblar, no desdoblar. Los oficialismos se lo den dentro de la Carta Orgánica obligatoriamente a la oposición, ¿no estaría bueno? Bueno, sería el otro extremo, porque entonces la oposición tendría toda la posibilidad de hacer trampa. Lo interesante es que haya un organismo independiente, eso es lo que tiene que haber, para evitar todo este tipo de situaciones que llevan, como decía, parecería que busca su propia destrucción el sistema. El sistema democrático en el mundo está ocurriendo, está muy desgastado. Eduardo, si vos sabes que podés meter la mano en una urna dentro de una interna porque el fiscal se fue a comer, porque hacen trapisondas, por miles de motivos. Vos sabés que podés meter la mano. ¿Por qué necesitas meter 8.000, 3.000, 2.000? ¿Por qué no son más prudentes en el dibujo? Bueno, porque cada uno quiere mostrar que tiene una enorme cantidad. Pero es una mentira y todos lo sabemos. Claro, es como cuando uno ve en los sindicatos que hay dirigentes que están electos y reelectos eternamente, y después en cada reelección, que es lista única, vota el 95% de la gente. Entonces, es tan grosero y tan innecesario. Si ya es lista única, ¿para qué necesitan simular que votó casi el 100% de los afiliados? Bueno, porque a veces es quizás, como decía antes, la pulsión de muerte que lleva a la propia destrucción, porque en vez de cuidar el sistema, se lo hace en forma tan grosera que realmente llama la atención y produce una reacción en la gente que hace que descrea del sistema democrático. En este momento nosotros vemos en la sociedad y en la sociedad mundial como hay un descreimiento del sistema. Bueno, nosotros tenemos que fortalecer la democracia, porque si no los fascismos, que es lo que está pasando en el mundo, avanza. Para fortalecerlo, el sistema electoral tiene que ser lo más transparente posible. Eduardo, gracias por tu tiempo, por tus minutos, por estar acá. Al contrario, un gusto como siempre estar acá. Eduardo Zimmerman. En un instante continuamos con Sentido Común.